Buenas tardes, amigas y amigos televidentes. Gracias por estar nueva vez en su programa Visión Empresarial. Franklin Vázquez, como cada domingo, les hará compañía junto al equipo de profesionales de alto nivel que hacen posible estas entregas de calidad. Voy a empezar diciendo que normalmente nos dicen en la calle, ¿por qué ustedes no ponen la dirección donde uno se puede comunicar con ustedes, los teléfonos? Yo voy a querer que en pantalla me ponga el director todo lo que es la dirección @cifras, que es donde está en Twitter y también en Facebook, lo que es visionempresarial.tv. Ahí usted puede comunicarse con nosotros y ahí en pantalla también puede tener nuestro número telefónico donde nos puede ubicar. Estamos en el canal 45 de Teleradio América, que tampoco lo digo, no lo digo casi nunca. Y también nos puede ver en el canal 12 de Telecable de Tricón y estamos en todas las redes de cable, ¿sí? En Win, estamos en Aster, así que nos puede sintonizar y seguir las informaciones y los debates que hacemos en este programa. En el día de hoy tenemos un debate interesantísimo sobre el inicio del año escolar y tenemos como invitado al viceministro de Planificación del Ministerio de Educación, don Víctor Sánchez, que nos va a estar dando informaciones interesantísimas sobre el inicio del año escolar, que nos dicen que 2.7 millones empezarán mañana lunes las clases en la República Dominicana. También vamos a tener una conversación, y más que una conversación, informaciones sobre lo que es el negocio educativo en las económicas de la semana. Y de inmediato, vamos con Carolina Rodríguez y el resumen de noticias de la semana. ¿Qué tal, amigos? Este es el resumen de noticias de la semana de Visión Empresarial. Iniciamos en el plano político-social. El Observatorio Nacional del Agua advirtió que los niveles de las presas se reducen cada vez más, por lo que se encuentran en condiciones críticas debido a la falta de lluvias. El director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Olgo Fernández, quien encabeza el observatorio, dijo que las presas de Valdesia, Higüey, Aguacate y el contraembalse Las Varías, que nutren los acueductos de Santo Domingo, San Cristóbal y Baní, siguen bajando los niveles de almacenamiento debido a este inconveniente. El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Bautista Rojas Gómez, anunció la suspensión, mientras permanezca la sequía, de la extracción de agregados para construcción y el aprovechamiento de árboles maderables. Explicó que esta medida tiene carácter preventivo para proteger el medio ambiente y los recursos naturales del país. Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Navarro, pidió a Haití que garantice la seguridad de los transportistas dominicanos. Navarro y el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, encabezaron un encuentro con el presidente de la Federación Nacional de Transportistas Dominicanos, Blas Peralta, y con representantes del gobierno central para buscarle una solución a las dificultades y riesgos que enfrentan los camioneros en el transporte de mercancías hacia Haití. Mientras, el Poder Ejecutivo colocó en condición de retiro a 887 agentes del Cuerpo del Orden de diferentes rangos, que incluye oficiales superiores, subalternos y alistados. Del grupo, 127 fueron ascendidos al rango superior inmediato, también 128 capitanes, 281 primeros tenientes, 348 segundos tenientes, 54 sargentos mayores, 9 sargentos, 12 cabos, 3 rasos y 11 asimilados. Familiares de Juan Linares, el obrero que murió al caer en un hoyo mientras laboraba en la construcción de un nuevo edificio de Sedimat, se quejaron de que haya sido suspendida la búsqueda de su cadáver. Se recuerda que los ingenieros a cargo, junto a la Defensa Civil, tomaron la decisión tras evaluar varias vías de rescate del cuerpo, pero afirmaron que todas las consideraron infructuosas. La fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, reveló que está trabajando en el proceso de extradición de 3 ejecutivos del Banco Peravia que están prófugos, de los cuales existe información sobre el lugar donde están refugiados. La funcionaria dijo que el venezolano Gabriel Jiménez Aray hizo una especie de propuesta de acuerdo, pero, afirma Reynoso, no se puede negociar con prófugos. Falleció el pasado miércoles a causa de una neumonía Mundito Espinal, quien se dedicó por más de 50 años a la comunicación y al arte. Cientos de personas de los medios de comunicación y en las redes sociales expresaron su pesar por la partida del productor y conductor que junto a su esposa producía el programa De Todo Un Poco.
Un empate entre 4 jueces de la Suprema Corte de Justicia evitó que se diera a conocer el fallo contra el no al lugar dictado a favor del senador Félix Bautista y otras 6 personas acusadas de corrupción y lavado de activos. La presidenta del tribunal ordenó comenzar de nuevo el proceso a los fines que se designe un quinto juez que haga el desempate en el mes de septiembre. Mañana 17 de agosto inicia el año escolar, el cual tendrá 214 días laborables para los docentes y 199 días de docencia efectiva para los miles de estudiantes convocados en escuelas públicas y privadas. Pasamos al plano internacional. El pasado jueves murió la 10ª persona víctima de la violencia durante las elecciones legislativas que se celebraron el pasado domingo en Haití. Golet Daliz resultó herido por un hombre que denunció en las calles un supuesto fraude en la demarcación de Ester en la región norte de Haití. A pesar de las irregularidades y otros graves problemas logísticos y técnicos, las autoridades electorales y gubernamentales, así como los observadores internacionales de la OEA y la Unión Europea, dijeron que la votación era válida porque los problemas encontrados no podían alterar de manera general los resultados de la votación. El secretario de Estado John Kerry hizo historia el pasado viernes al izar en territorio cubano la bandera norteamericana en el marco de la inauguración de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Los 3 marines que arriaron en 1961 la bandera estadounidense en la Embajada de La Habana fueron hoy los encargados de entregar la enseña en la ceremonia de izado que presidió Kerry, quien es el primer secretario de Estado que visita la isla en 70 años. Mientras el administrador general de Edesur, Rubén Montaz, aseguró que la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales podría realizar a finales de este mes un abono de entre 500 y 600 millones de dólares a la deuda que tiene el gobierno con las empresas generadoras de electricidad. Hasta aquí el resumen de noticias de la semana de Visión Empresarial. Soy Carolina Rodríguez. Mantenga la sintonía. Inicia un nuevo año escolar y con él aparece el debate sobre el negocio educativo. Es decir, aparecen diferentes debates que nos llevan a todo lo que se hace alrededor de la educación que implica negocio. Por ejemplo, está el tema de las tarifas de los colegios privados, que al parecer nadie los regula y se lleva a un debate y al final queda en el limbo porque cuando comienza la clase ya eso se olvidó. Y anualmente entonces las familias tienen que cargar con ese costo de incremento en la tarifa eléctrica, con el agravante de que ahora a los estudiantes le están pidiendo hasta mistolín en las escuelas. Mistolín, papel de baño, y le están pidiendo también vasos plásticos para que los niños beban agua. Lo que quiere decir que el colegio no está poniendo prácticamente nada, solamente un docente para que transmita la clase. Mire qué negociazo obviamente es la educación para el sector privado. Otro debate recurrente es sobre el incremento en la cantidad de aulas, en la construcción de aulas, la reparación de aulas y la remodelación de aulas. Obviamente que ha traído un mercado en términos de infraestructura y la cantidad de ingenieros que se han activado y la cantidad de empresas constructoras que se han activado, en donde a veces parece que lo más importante es la licitación para la asignación de obras que definitivamente la educación. También está el tema por ahí del desayuno escolar, en donde, por suerte, ya no hay esa discusión de lo que se le debe a los panaderos, básicamente, que son los que proveen el desayuno escolar, pero antes la discusión era si se le pagaba o no se le pagaba a los panaderos, suplidores de ese desayuno, y la educación parecía que no importaba. El otro tema también ahí viene el mercado inmobiliario que se ha desarrollado y también lo que es el mercado de servicios de alimentos para la jornada extendida. Pero también hay que hablar, señores, del negocio que implica la impresión de libros anualmente, la producción de butacas, la producción de pizarra, la producción de materiales, de equipos de laboratorio. Todo eso es un gran negocio alrededor de la educación. Y yo digo que no importa todos los negocios que se pueden hacer
alrededor de la educación dominicana, siempre y cuando los indicadores de desempeño, de la calidad de la educación mejoren y no sigamos estando de último en el ranking a nivel internacional. Es decir, de alguna manera demos explicación de que ese negocio educativo vale la pena. No se vayan, venimos con una discusión interesante en el debate de la semana. Gracias por continuar con nosotros en Visión Empresarial y vamos al debate de la semana. Y para este debate de este domingo hemos invitado al licenciado Víctor Sánchez, quien es viceministro de Planificación del Ministerio de Educación de la República Dominicana, porque se inicia mañana el año escolar y queremos entonces hacer una evaluación sobre lo que pasó en el año anterior y también sobre lo que va a pasar este próximo año escolar. Don Víctor, ¿todo bien? Contento de estar en tu programa, Visión Empresarial. Hace un año que tú no venías al programa. Bueno, desde el pasado inicio del año escolar, aquí tuvimos un debate bien interesante. Sí, esperamos que el debate de hoy también sea del mismo nivel. Víctor, obviamente, mañana se inicia el año escolar. ¿Dónde se inicia el año escolar a propósito? ¿En qué escuela? Me dijiste en La Romana. Sí, en La Romana, en el sector de La Caleta, se llama la escuela, una escuela básica, un centro educativo básico, Elba Méndez. Ok, ahí va a estar el presidente de la República. Sí, correcto. Y va a estar el ministro de Educación. Sí, y se da inicio formal al año escolar, pero en cada una de las demarcaciones, en todas las regionales, en todos los distritos, también de manera simultánea estarán celebrando el inicio del año escolar. Aunque obviamente este es el oficial porque va el presidente de la República y el ministro de Educación. Correcto. Víctor, ¿cuál es el estado actual de la educación dominicana? Sobre todo, ¿cómo concluyó el año pasado, el año escolar pasado, entendiendo que fue el primer año en donde se invirtió un 4% en educación? Bueno, hay empezar diciendo que cuando se habla de año escolar es diferente, año fiscal, y entonces la inversión del 4% inició en el 2013, el primer año de gobierno, digamos, formal del presidente Medina, pero y en el 2014 también se aplicó el 4%. Nosotros concluimos el año 2014-2015 y si fuéramos a evaluar qué ocurrió en ese año, hay un conjunto de políticas que se vienen desarrollando, políticas que fueron priorizadas en el programa de gobierno, que están sustentadas en lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, el Plan Decenal, el Plan Plurianual, pero que de alguna manera fueron validadas a través de la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad, con la participación del conjunto de actores de la sociedad. Entonces, desde el 2013, con la implementación del 4%, inició la implementación de todas estas políticas priorizadas y unas metas priorizadas bueno, nosotros llamamos las metas presidenciales. Ahí está el programa de atención integral a la primera infancia, el programa de alfabetización, el programa de construcción de escuelas que busca de alguna manera ampliar la oferta educativa, avanzar en lo que es cobertura, sobre todo en los niveles inicial y medio, porque en el nivel básico es más o menos buena. Nosotros tenemos 2 años avanzando en materia de cobertura, 2 décadas avanzando en materia de cobertura, pero inicial y media todavía hay brechas que cerrar y en materia de equidad es importante abordar ese tema. Pero una de las grandes políticas y nuestra apuesta a la calidad, que es como la tarea pendiente, el reto que tenemos pendiente como sociedad, como país, es el tema de calidad. Entonces, la apuesta a la calidad es jornada escolar extendida. Nosotros continuamos consolidando el programa de jornada escolar extendida. Nosotros tenemos a la fecha, al cierre del año 2014-2015, 623,000 niños y niñas y adolescentes ya en la jornada extendida. En la jornada extendida. Estamos hablando de como un 37% de lo que es la población estudiantil
en el sector público. Y recuerdo ahí, nosotros tenemos 37%, pero la meta que se propuso el presidente en su discurso inaugural es que el 80% de los niños, niñas y adolescentes del ámbito público, del sector público, participen del programa de jornada extendida. Víctor, se nota, y obviamente eres el viceministro de Planificación del Ministerio de Educación, y obviamente manejas mucha información. Pero para que los televidentes entiendan un poco, cuando hablamos de calidad de la educación, ¿de qué estamos hablando? Bueno, el concepto de calidad. Descomponer calidad en un sistema educativo es un conjunto de variables. Exactamente. Entonces yo quiero saber, en esa coctelera, ¿qué es lo que cabe? Bueno, ahí tenemos que hablar del clima, del ambiente de la escuela. Estoy hablando, se tiene que hablar de tiempo de la escuela, de poder disponer del tiempo adecuado. Nuestro currículum tiene unos tiempos para desarrollarlo. Que ahí está la jornada extendida. Claro, entonces tú con jornada extendida, tú aseguras un ambiente adecuado, asegura el tiempo adecuado, unos espacios propicios para la enseñanza, y eso combinado con un conjunto de recursos que son necesarios para ayudar a una de las piezas más importantes para impactar calidad en un sistema educativo, que es apoyar al docente en ese proceso de enseñanza. No hay calidad si no se pasa por el docente. Y también en esa línea hay políticas muy claramente definidas para abordar e impactar la calidad de nuestros y nuestras docentes. Ok, entonces, evaluando lo que es el año escolar, es decir, ¿cuál es el nivel de cobertura que tenemos en este momento? Si hablo en cobertura en términos de educación inicial, educación primaria y educación secundaria. Si ¿cuántos niños y niñas están yendo a la escuela en esos tres niveles? Actualmente hay unos 2.755.000 niños. En los tres. Sector público y sector privado. Esos son los que mañana van a empezar las clases. Correctamente. 2.7 millones. Sí. En términos de cobertura, como tú bien preguntas, nosotros en 5 años, que es lo que establece la ley como obligatorio para población estudiantil, 5 años nosotros tenemos un 80% de cobertura. En este momento. Tasa de asistencia de niños de 5 años asistiendo a la escuela. En este momento, sí, 80%. Actual. ¿Cuál es, en comparación con América Latina, el puesto que nosotros tenemos? Así como América Latina con relación a nosotros, ¿cómo estamos? Bueno, hay países de América Latina que el tema de atención a ese nivel, es decir, abordan años desde los 3 años, y entonces nosotros no es hasta el 2012 con la aprobación de la Estrategia Nacional de Desarrollo que se vuelve una meta para nuestro país. Hasta la fecha nuestra atención, y todavía en términos legales la responsabilidad del Ministerio de Educación es atender población de 5 años. De 5 años y más, en adelante. Sí, pero correcto. De todas maneras, yo lo que te digo es, cuando tú hablas de cobertura, sí, y habla que nosotros tenemos un 80%. Si, cuando tú me dices América Latina, por ejemplo, Chile, ¿cuánto tiene en términos de cobertura? O México, un país cercano que se parezca a nosotros. Para 5 años, yo entiendo que Chile está un poco por encima de nosotros. Un poco por encima de la República Dominicana. Para 5 años. Chile creo que ronda como el 92% para esa población. Ok, Víctor, tú hablaste del tema de la calidad y hablaste del tema docente, que para casi todos nosotros que estudiamos el tema de la educación es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos. ¿Ustedes han preparado a los docentes para esa jornada extendida? Si están los docentes mentalmente preparados para eso y hacer ese crossover, ese proceso de cambio, entendiendo que estaban acostumbrados a dar 2.3 horas reales de clases. Bueno, en diciembre del pasado año, estamos hablando de diciembre del 2014, fue conocido ante el Consejo Nacional de Educación lo que es la política de jornada extendida. Y en el mismo se integraba, entre otras cosas, los criterios de utilización del tiempo en las escuelas de jornada extendida, donde se definía para cada asignatura el tiempo que tendría que dedicarse. Tú sabes que en nuestro currículum, el vigente, establece 5 horas de clase para
nivel básico y 6 horas para el nivel medio. Bueno, pues en jornada extendida, en términos netos, al final, después que tú sacas los recesos y después que sacas el almuerzo, te quedan aproximadamente unas 6 horas, pero organizada en 8 periodos al día de 45 minutos de clase. Y entonces estos criterios definen cómo se van a utilizar esos 8 periodos de clase y en la temporalidad de una semana, cómo se organiza el horario en esa semana, es decir, cuántas horas se dedican a matemática, cuántas horas se dedican a lengua española, cuántas horas se dedican a ciencias sociales, a educación artística, etcétera, hasta los cursos optativos. Nada más decir, Franklin, permíteme, que es que de esas 40 horas, el 90% está concentrada en las asignaturas tradicionales, es decir, 36 de esos 40 periodos se dirigen a las asignaturas tradicionales. 4 de esos periodos, es decir, quizás menos de un periodo al día, ¿verdad? Sí. Se dedica a cursos optativos, que es una oferta también curricular, pero que se adapta a la situación del entorno del centro educativo. Pero Víctor, yo obviamente te compro todo el discurso porque domina bien, pero yo tengo un problema en eso. ¿Y tú sabes cuál es? Es la supervisión. ¿Quién supervisa que realmente eso se cumpla? Tú tienes una escuela grandísima que tiene, qué sé yo, 3 cursos y tiene, qué sé yo, unas 20 aulas. ¿Cómo tú garantizas que eso se materialice de la forma en que está en el currículum? Y de la forma en que queremos también. Bueno, hay un conjunto de mecanismos que tributan, apoyan ese proceso de supervisión. Pero se da, en la práctica se da. Bueno, hay un departamento de supervisión, hay un viceministerio que se encarga de la evaluación y de la supervisión, pero además hay toda una estructura regional distrital cuya responsabilidad es acompañar a los centros educativos en que se desarrolle, el diario No, pero se desarrolla en los términos que... Está bien, pero tú sabes que hay una parte que es teórica, hay una parte que tú me dices, bueno, están los reglamentos, están las normas, pero yo lo que te digo es, porque el tema en la República Dominicana, en sentido general, el sector público, el sector privado y en empresas, uno de los grandes problemas es la supervisión. ¿Cómo tú supervisar un montón y cómo garantizar que las normas se cumplan y que los procesos se cumplan y que los periodos y los tiempos se cumplan? Tú sabes que eso es sumamente difícil. Sí, yo creo que la sociedad ha ido cobrando conciencia de lo que es la importancia de la educación. Creo que es una responsabilidad del funcionariado del Ministerio de Educación, pero también de los distintos estamentos, de los docentes, de los directivos, de los padres, de las ONG, de toda la sociedad dominicana. Cada vez que la sociedad dominicana se le convoca, ya sea a través del plan decenal, el pacto educativo, IDEC, responde. Y yo creo que hay una conciencia en la sociedad de la importancia de la educación. Entonces, yo creo que hay conciencia, pero Víctor, seguimos con el mismo problema, los indicadores no cambian. No, yo tengo ahí que diferir de ti. Porque, bueno, definitivamente cuando uno se remonta a Terce, que estuvo en la palestra recientemente, Terce se aplicó en marzo del 2013. Eran 3 meses que habían ocurrido del 4%. No podemos pretender que de la noche a la mañana vamos a cambiar los indicadores. Y sin embargo, Terce empieza a reflejar el país que tuvo mayor repunte, aunque estamos en último lugar, pero fue el país de mayor repunte de todo el conjunto de países que participaron, y las metas que nosotros habíamos acordado en la Estrategia Nacional de Desarrollo, se cumplieron todos en términos de calidad. Así que hay que ver la herramienta del Terce como una buena línea de base, un punto de partida. Pero ahora, ¿cómo estamos al día de hoy, por ejemplo? ¿Qué cosas han cambiado en términos de esos indicadores? Habría que evaluar de nuevo, entonces. Muy bien. Bueno, y nosotros estamos participando en PISA, que está dirigida más a una población de 15 años, pero cuando tú comparas los resultados de pruebas nacionales, ahora la primera convocatoria que se celebró en junio pasado, y sacas el grupo de escuelas que fueron de jornada extendida y lo comparas con el resto de las escuelas, tú empiezas a ver una diferencia de tal magnitud que
por ejemplo, tasa de promoción Sí. es un 83% en el caso del resto de las escuelas y 86% en las escuelas de jornada extendida. Eso es en octavo grado. Cuando vamos a cuarto de bachillerato, al último grado, al grado 12, estamos hablando que es de un 66 a un 74% la diferencia en la tasa de promoción. Positivo en las escuelas de jornada extendida. Pero perfecto, y me gusta que estemos avanzando, pero ¿por qué no avanzamos en matemática? ¿Por qué no avanzamos en lenguaje? ¿Por qué no mejoramos los resultados de las pruebas? Según el Temito que les montaba en un discurso que dio, estamos teniendo los mismos problemas a ese nivel. No, porque temo, el ministro de Economía lo que citaba en ese momento es el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial, la variable de educación primaria, cuando se evalúa, es a través de una encuesta, Franklin. Yo no sé si tú conoces, pero es una encuesta de percepción a empresarios, sin ningún rigor en la selección de esos empresarios. Entonces, bueno, entonces, ¿por qué el ministro la cita? Bueno, porque para mí es un contrasentido que tú estés invirtiendo en educación una cantidad enorme de recursos para un país pobre como la República Dominicana y que entonces el ministro de Economía diga exactamente que no hay ningún resultado, que los resultados son malos, citando una encuesta. Bueno, pero la realidad es que nuestra situación no es la mejor y que hay grandes retos. Si no hubieran grandes retos, no tuviéramos que poner recursos. Nosotros estamos poniendo recursos justamente porque hay grandes retos y hay grandes retos en calidad. Lo importante es que el vaso se está llenando, que las cosas están cambiando y hay indicadores claros, palpables, que empiezan a... Oye, tú no puedes pretender impactar de la noche a la mañana, pero a pesar de eso, a pesar de que 2/3 partes de esos estudiantes que fueron punteados en las pruebas nacionales y que reflejaron esos niveles de avance, 2/3 partes apenas tenían un año en el programa de jornada extendida. Lo que quiere decir que en la medida que esto se vaya consolidando y vayamos mejorando, pero todo pasando, que no, quizás no... pasando por el tema de calidad con los diversos componentes a que hacíamos referencia al principio. Pero Víctor, ahí te hago una pregunta que iría como anillo al dedo. ¿Ustedes han medido o han tenido resultados en términos de lo que es pasar estudiantes de la educación privada a la pública en función de todo eso que están haciendo? No entiendo la pregunta. Es decir, ustedes, una de las cosas que quisiéramos todos es que todos los muchachos fueran al sistema educativo público y que el sistema educativo público obviamente brindara el servicio porque está en la Constitución y en la ley. Yo te digo, ¿han medido ustedes o han tenido resultados en términos de la cantidad de estudiantes del sector privado que han pasado al sector público como resultado de esta inversión que se ha hecho? Definitivamente hay un flujo de estudiantes del ámbito privado al público y eso es uno de los indicadores de que la cosa empieza a cambiar. También empieza a cambiar, hay flujo de maestros del ámbito privado al ámbito público, porque hay mejores condiciones de vida. No hay mejores salarios y posibilidades de retirarse. Ya empiezan a desmontarse una serie de mitos que utilizan algunos sectores. Pero usted debería promover más eso, porque eso es parte del sistema educativo. Eso lo está viviendo. Todo el mundo tiene un amigo, un familiar que es docente. O quiere ser docente. Ahora. Y en los pueblos, esa oferta de jornada extendida, todo el mundo conoce y la ve diferenciada en relación al resto de la oferta. Y la gente, hoy, desde la madrugada que está haciendo fila para ingresar a las escuelas de jornada extendida, eso es evidente. Eso tú le puedes decir que, pero la alta valoración que tiene el presidente Medina hoy día y uno de los elementos que tributa a esa alta valoración es el tema de educación. Y eso estamos totalmente de acuerdo. Y eso es la sociedad que lo está viendo. Ahora, Víctor, y es una pregunta que te hago y la respondemos después de la pausa. Hay un problema que se ha generado y es el problema del negocio educativo. Entonces yo quiero que hablemos de ese tema después de la pausa. Nos vemos después de la pausa. No se vayan. Seguimos con el debate de la semana de Visión Empresarial. Sabe que estamos conversando con el licenciado Víctor Sánchez, viceministro de Planificación del Ministerio de Educación
de la República Dominicana. Y nos quedamos, Víctor, conversando sobre el tema del negocio educativo. Y cuando yo hablo del negocio educativo, voy a conceptualizar para que entienda. Hablo de todo lo que ha implicado negocios alrededor de la educación, que a veces aparenta que el problema son los negocios alrededor y no los propios resultados de la educación. Por ejemplo, el tema de las tarifas de los colegios privados, que aumentan cada año y al final no hay nada que hacer porque eso es un tema que se debate 2 días y ya después, pero están aumentados. Entonces, yo te pregunto a ti, en ese caso, ¿no hay una regulación que establezca que los aumentos que tienen que hacer los colegios privados en términos de lo que es la tarifa? Sí, hay una normativa establecida en el periodo 2000-2004. ¿Pero se aplica? Sí. Es sorprendente. Antes que nada, Franklin, tengo que decir que el sistema está organizado donde la oferta pública representa como el 80% y la oferta privada es un 20%. Pero, Entonces, ¿dónde es más? ¿A nivel inicial o a nivel secundario o a nivel primario? No, definitivamente en el nivel inicial, cuando hablamos de 3 a 5 años, es aproximadamente 50-50, cuando se ve ese segmento de población. Pero ya en el ámbito del nivel primario y secundario, entonces ya es como un 80-20. Entonces, un Pareto. Hay que decir que, bueno, ya el 80% de la población que participa en el ámbito público no es fruto de esta situación que es recurrente, cada año nosotros la vivimos, pero lo que también debo decir es que de ese 20% al que hacemos referencia, no hay denuncias en el ministerio. En el ministerio hay un departamento de instituciones educativas privadas y normalmente para una institución educativa poder aumentar tiene que justificar y detallar en qué consiste el aumento, qué mejoras va a hacer en el centro y tiene que acompañar esta solicitud de aumento que hace al Ministerio de Educación, tiene que acompañarlo con una carta de la Junta, de su Junta de Padres. Y entonces todos los aumentos tienen ese aval de la Junta de Padres. Entonces el ministerio en una relación del colegio y los padres y avalada por los padres, entonces tú sabes que hay muchas manipulaciones pero desarman al ministerio como órgano rector para actuar al respecto. No, igual en el caso, y te voy a decir, y fue una queja de una señora que me llamó y me dijo, mira, tú tienes que decir esto en tu programa. ¿Tú sabes qué le estaban pidiendo a un niño de 3 años? ¿Qué? Hasta Mistolín. Mistolín hace papel de baño. ¿Esto es un centro público o privado? No, un centro privado, Óyeme, Mistolín, papel de baño, hasta vasos plásticos para yo beber agua. Pero eso debe estar contenido en su costo de matriculación. Claro, sí, pero lo que te estoy diciendo es cómo está el sistema educativo privado y cómo algunos colegios le están pidiendo cosas, porque eso del Mistolín es para lavar el colegio. Pero claro. Óyeme. Sí. Y yo te digo a ti, debería el ministerio regular en ese sentido. Pero ha recibido el ministerio, la pregunta, ¿ha recibido el ministerio esa denuncia? ¿Ha recibido por escrito esa solicitud de intervenir? Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que si lo denuncia, le sacan al niño del colegio. Bueno, pero eso es una prerrogativa que le asiste al padre también, sacar a su hijo de ese colegio que está abusando de ellos. Y si los padres se ponen a una también es porque es un negocio y se necesitan ambas partes. Sí, pero tú sabes que en esto, lamentablemente, la atomización de la sociedad dominicana te lleva a que cada quien trate de resolver su problema individual. Bueno, pero está el ministerio para ir al amparo, pero el ministerio tiene que estar notificado, debidamente notificado. Sí, pero tal vez ustedes deberían tener algún mecanismo de supervisar a la FAR, algunos colegios, para también controlar eso, porque es lo que yo te digo. Yo llamo por teléfono al ministerio y doy una queja, pero ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu cédula? Que entonces llaman a ese y dicen, aquí hubo una denuncia de tal persona, y tú sabes el lío que se va a armar. Entonces eso... Lo que te digo es, debería haber algún mecanismo en donde se haga eso sin necesidad que haya una denuncia, porque la gente lo dice en la calle y te para a ti y lo dice para que tú lo digas en un medio de comunicación, porque ellos no se atreven. De nuevo. Y no enfrentan al colegio tampoco. Y me enseñó la lista, es decir, una cosa, 3 hojas para un niño de 3 años.
que va casi a un maternal. Óyeme, y entonces tú dices, bueno, es demasiado. Yo insisto, Franklin, el 80% de la población, y nosotros estamos haciendo gran esfuerzo en tratar de cualificar nuestra oferta pública. Lo ideal es que la mayoría de la sociedad encuentre en la oferta pública una oferta de calidad y que sea una opción válida para acudir. Y entonces, con el tema de los centros privados, nosotros estamos siempre dispuestos a participar, a actuar, pero necesitamos que nos lo notifiquen. Otro punto importante en esto de lo que yo llamo el negocio educativo es el negocio de la construcción de aulas y centros en sentido general. Y ahí te digo, la meta que ustedes tenían se cumplió o se está cumpliendo la meta, estamos hablando de 30.000 aulas, ¿verdad? Bueno, no, nuestra meta es 29.000 aulas en un periodo de 4 años. Una meta, entre 29 y 30 no una meta descomunal. Sí, probablemente a nivel mundial no existe. Sí, es una meta cuando descomunal. tú comparas el número de aulas y a partir de la población que existe en el país, probablemente ningún país ha emprendido en un periodo de 4 años una meta tan significativa. Nosotros a la fecha tenemos comprometido unas 22.000 aulas y de las cuales se han concluido unos 11.500 espacios educativos, 11.470. Es decir, estamos hablando de 22.000 aulas, eso implica un aumento de la oferta, obviamente, de la oferta educativa, pero la demanda está dando respuesta a eso. ¿O es simplemente que estamos construyendo por construir aulas? No, de ninguna manera. Tú te das cuenta que en cada una de las comunidades las escuelas se están llenando. Lo que ocurre es que son varios elementos y son todas las anteriores, respondiendo a tu pregunta. Okay. Porque por un lado se está incrementando la oferta, hay en localidades donde tú acoges parte de la oferta privada, hay localidades donde se sustituye, digamos, una oferta que era prestada o alquilada, pero también en lo que es los niveles inicial y medio, entonces se está ampliando la oferta porque, como te decía, bueno, tasa de asistencia para los niños de 5 años es apenas 80%, hay una brecha como de un 20%, en los de 14 a 17 tasa de asistencia es como 82%, ahí hay otra brecha y entonces hay que acudir a cerrar un poco esa brecha. En muchas de las comunidades no existía una oferta para el nivel medio y entonces se está respondiendo. Pero lo otro es buscando calidad, buscando impactar calidad. Cuando nosotros hemos emprendido un esfuerzo tan significativo es también para impactar calidad. Lo que decíamos al principio de la intervención, es decir, poder disponer del tiempo que establece el currículum para poder desarrollar los contenidos que establece el currículum. Sí. La jornada extendida, los resultados que ustedes han tenido hasta ahora son buenos de la jornada extendida. Bueno, te decía, sí, empieza ligeros mejoras en cada una de las áreas. Tú preguntabas hace un momento, ¿qué está pasando en matemáticas? ¿Qué está pasando en lengua española, en ciencias sociales? Sí, empiezan puntos en escala de 0 a 30, empiezan a evidenciarse puntos de diferencia en cada uno. Lo interesante es que es en todas las asignaturas. ¿Tú estás teniendo profesores nuevos de matemáticas? Porque lo que teníamos antes no sabía matemáticas. Bueno, pero los que teníamos antes, estoy seguro que sabían más matemática que sus estudiantes. Lo que pasa es que no disponían del tiempo. La evidencia, los estudios de Educa lo que decían es que se estaban dando 2 horas y media de clase. En ese tiempo tú no podías desarrollar el currículo. 15 minutos eran de matemáticas. Uno no quisiera sobresimplificar todo este asunto, pero si tú tienes la mitad del tiempo, probablemente va a lograr la mitad de los resultados. Y eso es lo que y menos por un tema de elasticidad. Exacto. Inclusive. Pero el tema, te hago la pregunta de la jornada extendida porque te digo, ustedes piensan aumentar ahora la jornada extendida. Entonces, ¿cuál es el incremento en jornada extendida que vamos a tener con relación al periodo anterior? Bueno, nosotros cerramos el año anterior con 623.000 estudiantes incorporados al programa de jornada extendida, protegidos, educados,
Y ahora, para el próximo año, es decir, nosotros esperamos 835,000 al inicio del año y cerrar el año fiscal, queriendo decir diciembre, porque se está haciendo un gran esfuerzo en impulsar el proceso de construcción. La gradualidad de jornada extendida está muy vinculado a la gradualidad de la incorporación de las obras. Pero ¿cómo tú me vas a explicar entonces el hecho de que tú empieces ahora sin jornada extendida y a diciembre tú aumentas la jornada extendida si tú has perdido una cantidad de horas entonces, de todas maneras? No. Sí, no, tú tienes, por ejemplo, una escuela que no tiene jornada extendida hoy, pero le vas a construir al lado. Y cuando tú lo construyes al lado, obviamente va a pasar a jornada extendida. Lo que te digo es que como quiera, tú ahora tienes una pérdida de horas. Bueno, yo lo veo como una ganancia. Es todo como se ve, ¿verdad? El vaso medio lleno bueno, o el vaso porque medio vacío. lo que estamos pasando es de una escuela con con 2 jornadas al día, y entonces ahora le estamos ampliando a ese grupo, a esa cohorte de estudiantes, se le está ampliando a una jornada de 8 horas diarias. Víctor, definitivamente hay un tema importante que es el tema del gasto educativo, en donde mucha gente dice, algunos economistas han planteado que se está dedicando mucho más dinero a las cosas que tienen que ver con el negocio educativo y no tanto a los indicadores de calidad de la educación y de desempeño de la educación en sentido general. ¿Cuál es tu opinión con relación a eso? Bueno, lo que debo decir es que nosotros al organizar el presupuesto se aborda desde una manera estratégica, tratando de alcanzar los elementos que impacten calidad en el sistema y, asegurar cobertura en aquellos niveles que todavía está pendiente de cerrar brechas, como decíamos anteriormente. Nosotros estamos colocando recursos en el tema de inversión, pero cuando digo inversión, estoy refiriéndome al tema de obras, pero es para asegurar disponer del tiempo en el currículo. Nosotros hemos pasado en materia de formación y capacitación docente. ¿Tú sabes cuánto se invertía en formación docente en el año 2004? ¿Cuánto? 48 millones. ¿Y ahora? ¿Tú sabes cuánto se invierte en formación en el 2015? ¿Cuánto? 3,000 millones de pesos. Sí, 3,000 millones con relación a 48 millones en el 2004. 48, 3,000. Entonces, el tema de formación, bueno, con los distintos elementos, porque no es solo el tema de formación, nosotros a los docentes, al tema docente, se está atendiendo por la importancia que se le ha brindado y por lo central que tiene, la centralidad que tiene en impactar calidad. Nosotros hemos mejorado las condiciones de vida de los docentes. No, claro, por eso no hay huelga ahora mismo de la ADP. Y bueno, el indicador que veíamos anteriormente, el hecho de que muchos de los docentes del sector privado están pasando al sector público. En este concurso que hicimos recientemente, 60% de los que mostraron interés en ser docentes eran de otras carreras, de otras profesiones, que quieren pasar a ser docentes, bueno, porque las condiciones salariales y de trabajo son mucho mejores. Entonces, bueno, te decía con el tema de formación, con el tema de infraestructura, todo esto es pensando en impactar calidad, no pensando en impactar esos indicadores a los que tú hacías referencia anteriormente. Pero el tema que tú dices, bueno, se ha aumentado la cantidad que tú gastas en formación de los docentes, pero lo que habría que ver es qué porcentaje es el adecuado a partir de las mejores prácticas a nivel internacional, porque tú me dices 3,000 millones, que me parece un aumento vertiginoso, un aumento significativo, pero 3,000 millones con relación a 109,000 millones de presupuesto. Eso es menos de un 1%. Entonces, está bien, es mucho el aumento, pero con relación al total no es tanto. Y si tú lo comparas con las mejores prácticas a nivel internacional, no lo sé porque no tengo el dato. Entonces tal vez por ahí es que estaría el problema. Pero gradualmente estamos tratando de crear las condiciones, tanto en nosotros tenemos una escuela de formación docente que es el ISFODOSO y ahí hay un plan estratégico de mediano plazo que se está llevando a cabo. Entonces es en la gradualidad que demanda el momento. Lo importante aquí es que
otros aspectos como es el mecanismo de ingreso, todo el tema de formación, el proceso de inducción, la evaluación de desempeño, la mejora en las condiciones, la certificación, mejora en las condiciones de salariales y de trabajo, laborales, porque la jornada extendida también impacta. El docente ya no es el docente que va de un lado a otro, el docente está en un lugar de trabajo con un solo grupo de estudiantes, evaluando un grupo de estudiantes de 35, no es lo mismo que estar con dos tandas, dos grupos de estudiantes. Entonces, todo esto son un conjunto de variables, todas tributando a mejorar e impactar calidad en el sistema. Pero Víctor, ¿es sostenible el sistema? Es decir, si todo lo que estamos haciendo realmente es sostenible en el tiempo. Es una excelente pregunta, Franklin. Yo creo que sí. Yo creo que en la medida que vamos incorporando centros a jornada extendida, se incrementa el gasto corriente y se va desmontando el gasto de inversión. Nosotros, esa gradualidad fue programada y fue pensada desde el primer momento. Es decir, y en eso estamos. Estamos en el tercer año de implementación y tú has visto que no ha habido ningún colapso y las cosas lo que van marchando bien, los niveles de ejecución del presupuesto han ido mejorando. Nosotros tuvimos un 96% en 2013, un 97% en 2014 y ahora apuntamos a como a un 98.5 al finalizar el 2015. Sí, pero la sostenibilidad, te la pregunto la sostenibilidad, porque también una de las cosas que para mí en el sistema económico de la República Dominicana se hacen un montón de cosas que no son sostenibles en el tiempo, porque tú me dices, bueno, si comenzamos a ver indicadores que mejoran, si vemos que la calidad mejora, la cobertura es la deseada, vemos que los resultados de las pruebas en matemáticas, en lengua española, mejoran. Entonces, todo eso me dice, es sostenible el sistema. Porque para mí la sostenibilidad del sistema no es el gasto. No es que tú me reduzcas el gasto en inversión y que me aumente el gasto corriente cuando ahora mismo es al revés. No. La sostenibilidad, te digo, es que toda esa inversión se refleje en los indicadores de desempeño y que al final, cuando nos midan con relación a los indicadores, a los rankings internacionales, entonces nosotros tengamos mejores notas, porque es el tema, Víctor. Bueno, definitivamente en eso es que estamos trabajando. Esto es un gran rompecabezas que estamos colocando las piezas en los lugares que corresponden. Yo entiendo que tanto el TERCE como Estudio Internacional, como PISA, que lo celebramos el año pasado, son líneas de base. Nosotros nos tocará medir en un futuro, con mediciones internacionales, porque nosotros de manera ordinaria, cada año, a través de las pruebas nacionales, tenemos nuestras mediciones nacionales y, como te decía anteriormente, empiezan a evidenciar. Nosotros, debo decir, Franklin, que cuando te di los resultados anteriores de pruebas nacionales que muestran mejoras en cada una de las áreas, recogen todas las escuelas, pero tú empiezas a notar una diferencia del primer grupo de 21 escuelas donde empezó a implementarse jornada extendida, luego las 97 escuelas, y entonces tú vas notando que en la medida que pasa, que se tiene más tiempo con el programa de jornada extendida, mejores son los resultados en ese centro educativo. Lo cierto es que mañana empezamos el año escolar y lo empezamos con 2.7 millones de estudiantes. Nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. Eso es correcto y bueno, damos la bienvenida a esos 2.755.000 estudiantes en el día de mañana. Si hay un mensaje que tengo que dar para finalizar es que la tarea que tenemos por delante es una tarea dura, es una tarea demandante y nosotros todos tenemos que trabajar, todos, funcionarios, padres, madres, estudiantes, docentes, todos tenemos que trabajar para tratar de impactar esos indicadores a los que tú haces referencia. Es decir, Víctor, llegó la hora de la escuela. Así mismo. Y te agradezco mucho que hayas estado en Visión Empresarial con esta conversación tan interesante y ahora a ustedes también es la hora de terminar Visión Empresarial, esperando que el programa les haya gustado y nos vemos la próxima semana.